50 litros cada 100 kilómetros. 60. Algunos llegaban a 100. Los conductores soviéticos veían la aguja del combustible bajar en tiempo real, como si alguien vaciara el tanque con un sifón. Monstruos de acero, con una sed que haría palidecer a cualquier ingeniero occidental. Y no eran errores ni prototipos fallidos. Eran exactamente lo que la Unión Soviética quería construir. ¿Por qué un país con recursos limitados diseñó deliberadamente los camiones más sedientos del planeta? El problema que nadie más podía resolver. Para entender por qué existían estos monstruos, primero hay que entender dónde tenían que trabajar. Siberia, el Extremo Oriente, las estepas de Asia Central. Estamos hablando de millones de kilómetros cuadrados donde no había carreteras, donde no había gasolineras, donde si te quedabas tirado nadie venía a buscarte porque no había nadie en cientos de kilómetros a la redonda. Y en esos lugares había que meter soldados, artillería, toneladas de grano para alimentar ciudades enteras, materiales de construcción para levantar fábricas en medio de la nada. El barro te tragaba los ejes, la nieve llegaba al capó. Los pantanos se abrían bajo las ruedas sin aviso, y las dunas del sur eran tan traicioneras como el hielo del norte. El Kremlin necesitaba vehículos que llegaran, siempre, sin excusas, sin importar si el camino existía o había que inventarlo sobre la marcha. Cuando alimentar a 30 millones de personas o defender una frontera depende de que un camión cruce lo que parece imposible, el precio del combustible deja de importar. La solución existía, pero tenía un costo brutal. El coloso de los pantanos, Kras 255B Laptishnik. Y aquí es donde la ingeniería soviética empezó a mostrar los dientes. El Kras 255B. Los soldados lo llamaban Laptishnik por sus ruedas anchas que recordaban a los Lapti, esas sandalias de corteza de abedul que usaban los campesinos rusos para caminar sobre la nieve sin hundirse. El apodo era cariñoso y merecido. Bajo el capó, un V8 diésel de 14,9 litros. Para que te hagas una idea, el motor de un coche normal ronda los 2 litros. Este tenía casi 8 veces eso. 240 caballos moviendo 11 toneladas de hierro en vacío. Ahora viene lo extraño. El diésel siempre fue el combustible del ahorro, el que estiraba cada gota. Pero el Laptishnik se bebía entre 50 y 60 litros cada 100 kilómetros. ¿Por qué? Tracción permanente en las 6 ruedas. Neumáticos de baja presión diseñados para flotar sobre el barro. Cada metro de avance era una pelea contra la física. Pero eso tenía un propósito. Este monstruo podía remolcar 30 toneladas a través de pantanos donde cualquier otro camión se habría hundido hasta los faros. Y aún así, comparado con lo que viene después, el Laptishnik casi parece moderado. Fauces insaciables, el Ural 375 y la marca de los 100 litros. Pero el Kras era moderado comparado con lo que viene. El Ural 375 ganó un apodo que los conductores pronunciaban entre dientes. Fauces insaciables. Y se lo ganó a pulso. En barro profundo o dunas, este camión podía devorar 100 litros cada 100 kilómetros. 100. No es error de imprenta. ¿El culpable? Un motor de gasolina. 8 cilindros, 7 litros de cilindrada, 180 caballos. Gasolina en un todoterreno militar pesado. Y no cualquier gasolina. AI 93. Alto octanaje. Escasa y cara hasta en las ciudades. Imagina conseguirla en medio de Siberia. Los conductores contaban que podías ver la aguja del combustible bajar. Literalmente. Te quedabas mirando el indicador y lo veías moverse como si alguien estuviera vaciando el tanque con un sifón. La consecuencia era surrealista. Para mover un batallón de Urales, necesitabas columnas enteras de camiones cisternas siguiéndolos. Una caravana de combustible persiguiendo a los vehículos que debía alimentar. ¿Y por qué aguantaban semejante locura? Porque el Ural 375 llevaba artillería pesada donde ningún otro camión pisaba. Ese era el trato.
Pero el problema no era solo el consumo. Era cómo mantener funcionando a miles de estos monstruos desplegados por medio continente. Los SEAL, bestias de carga con corazón de limusina. Y el problema no se quedaba en los extremos. Los SEAL lo llevaron a las calles, a los campos, a cada rincón del territorio soviético. El SEAL 131 era la bestia de carga del soldado. Un todoterreno militar con un secreto bajo el capó. Su motor de 8 cilindros y 6 litros venía directamente de las limusinas gubernamentales. El mismo bloque que paseaba a los burócratas del Kremlin, aquí arrastraba artillería por el barro. Tenía doble tanque, 340 litros en total, y en una travesía seria por bosque, podías verlos vaciarse. El consumo oficial decía 35 a 40 litros. La realidad hablaba de 45, de 55, pero al menos arrancaba. Siempre. A 30 bajo cero, con nieve hasta los faros, girabas la llave y el motor respondía. Se rompía algo, lo arreglabas con lo que tuvieras. Conducción suave para ser un camión militar. Esas virtudes compensaban el apetito. Su hermano civil, el SEAL 130, fue el camión más producido de la era soviética. Mismo motor, misma sed. Llevaba cosechas, materiales de construcción, alimentos. Con remolque pasaba de 40 litros fácil. Y había un detalle que los conductores conocían bien. El carburador se desgastaba y con cada kilómetro el consumo subía un poco más. Un camión viejo bebía bastante más que uno nuevo. Millones de SEAL rodando por todo el territorio. Millones de litros evaporándose cada día. Shishiga, el pequeño espíritu del bosque que bebía como gigante. Pero no pienses que solo los colosos tenían este apetito. El Gaz 66 era un camión pequeño. 2 toneladas de carga, cabina compacta, aspecto casi simpático. Los rusos lo llamaban Shishiga, un juego con el sonido del 66 que evocaba a los espíritus traviesos del bosque en el folclore eslavo. Y como buen espíritu travieso, el Shishiga tenía un secreto oscuro. 45 litros cada 100 kilómetros en terreno difícil, para un camión que cargaba menos que algunos pickups modernos. ¿Cómo? El diseño era brillante. Cabina montada directamente sobre el motor. Peso distribuido casi perfecto entre ejes. Eso le daba una tracción sobrenatural en barro y nieve. Pero el motor V8 de gasolina tenía un problema de nacimiento. Apenas 115 caballos con un par flojo a bajas vueltas. En terreno complicado, no podías dejarlo respirar tranquilo. Había que mantenerlo revolucionado, siempre al límite, pisando el acelerador como si la vida dependiera de ello. Y el motor respondía bebiendo, sin parar. Era el precio de mover ese peso con esa tracción. Y después de ver lo que consumían los gigantes, queda una pregunta incómoda. El precio de lo imposible. ¿Por qué valió la pena? Entonces, ¿por qué? Porque un país con recursos limitados diseñaba camiones que devoraban combustible como si fuera agua. Porque el combustible era el precio de algo más valioso. Llegar siempre. Sin excusas, sin llamar a una grúa que nunca vendría. Estos motores se reparaban con herramientas básicas, en medio de la nada, a 40 grados bajo cero. Arrancaban cuando todo lo demás se rendía. Y operaban durante décadas sin necesitar una red de talleres especializados que simplemente no existía. La planificación soviética podía absorber ese gasto. Cuando lo que está en juego es mover misiles, extraer petróleo de Siberia o sacar la cosecha antes de que lleguen las nieves, nadie mira el consumo. Se mira si llegó o no llegó. Con el tiempo, la economía cambió. Aparecieron los diésel eficientes como el Ural 4320. Los gigantes devoradores fueron quedando atrás, pero quienes trabajamos con fierros sabemos algo. Hay máquinas que se recuerdan por sus números y hay máquinas que se recuerdan porque siempre cumplieron. Estos camiones fueron monumentos a una idea simple, la misión primero.
el costo después. Y si estos monstruos soviéticos te parecieron fascinantes, este video te va a dejar con la boca abierta. Entra a verlo.